Posterior a ello, realizó el posgrado por la misma universidad, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y realizó la subespecialidad de glaucoma en la Clínica Oftalmológica del Caribe, COFCA, Barranquilla, Colombia. Eh, Agradecemos su participación, doctor Rodrigo Zapaico, en nuestro curso de glaucoma, y sin más nada, lo dejo a cargo de la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Buenos días, doctor Barriga, y buenos días a todos los asistentes. Hoy quiero compartir este tema, que es un tema bastante interesante por todos los signos clínicos que hay que encontrar. Es un tema particularmente extenso, así que voy a tratar de hacerlo dinámico y un poco más fluido para que nos alcance tiempo para hacer preguntas al final. El tema es de glaucomas secundarios, particularmente el tema del glaucoma pigmentario y el glaucoma cerebrofoliativo. Entonces, hay que distinguir en primer lugar la parte de lo que es la dispersión pigmentaria y el glaucoma pigmentario. Es una entidad clínica caracterizada, el síndrome de dispersión pigmentaria, me refiero, a una liberación de gránulos de pigmento desde el epitelio posterior del iris con un progresivo depósito en el segmento anterior. Recordar que debemos separar muy bien lo que es la terminología. Una cosa es dispersión pigmentaria y otra cosa muy diferente es el glaucoma por dispersión pigmentaria, que es ya el daño en el órgano objetivo, que es el nervio óptico. El síndrome de dispersión pigmentaria, por lo tanto, va a ser meramente la liberación del pigmento iridiano en el ojo, en todo el segmento anterior. Podemos encontrarlo en el endotelio corneal o en el ángulo camerular. Esto puede llevar a la hipertensión ocular y posteriormente a glaucoma. Usualmente esto es bilateral. En cambio, el glaucoma pigmentario ya es todo esta neuropatía óptica glaucomatosa atribuible a lo primero, a la hipertensión ocular producida por el síndrome de dispersión pigmentaria. En cuanto a epidemiología, vemos que es bastante más frecuente en hombres que en mujeres. Constituye 1 a 1,5% de todos los glaucomas. Empieza usualmente en una edad bastante joven, aproximadamente a los 30 años. Es de predominio en raza caucásica y también se ha visto que es más frecuente en pacientes miopes. En cuanto a la genética, existe todavía los estudios que están en curso y hay un debate si es que existe un tipo de herencia autosómica dominante versus a que sea recesivo. Lo que sí se sabe es que es una enfermedad de penetrancia incompleta, es decir, no todos los individuos van a tener el mismo grado de enfermedad a pesar de que tienen el componente genético heredado. El patrón de herencia obedece a un patrón no mendeliano y se discute que tiene que ver una carga genética importante más la interacción con el ambiente. El cromosoma identificado para esta enfermedad es en el cromosoma 7, ¿no? El cromosoma 7 Q35 Q36. En cuanto a la fisiopatología, esta enfermedad se debe a una inserción bastante posterior de lo que es el iris al cuerpo ciliar. Esta posición tan posterior del iris produce un frote de la cara posterior del iris contra la cara anterior del cristalino, contra la cápsula. Este frote crónico va a liberar estos pigmentos iridianos en todo el segmento anterior. Principalmente lo ubicamos en dos lugares, aquí arriba, en el endotelio corneal, y también se va a ir depositando en la malla trabecular. Como lo pueden ver aquí a la derecha, son microscopías electrónicas de todo el trabéculo lleno de pigmento fagocitado. Estos pacientes se van a caracterizar por tener cámaras anteriores bastante amplias, como indiqué al inicio, suelen ser pacientes miopes, van a tener una configuración cóncava del iris periférico debido al frote irido lenticular crónico. Como les decía, el quid del asunto está en el frote del iris contra la cara anterior del cristalino. Esto poco a poco va a hacer que estos gránulos sean depositados y se fagociten a nivel de la malla trabecular, produciendo daño crónico en la malla, llevando a la muerte celular de estas células. Los hallazgos que vamos a encontrar principalmente van a estar en el iris,
como atrofia e hipopigmentación. Esto es más o menos para explicarles nuevamente lo que es la fisiopatología, ¿no? El frote continuo iridiano con degranulación, el endotelo trabecular, que está envuelto por pigmento, lleva daño y muerte celular, y esto finalmente lleva a un colapso de las fibras de colágeno de la malla trabecular y la obliteración de los canales de salida. Se investigó también un poco que tendrían que ver en estos mecanismos de fisiopatología el parpadeo y la acomodación, los cuales vamos a ver más adelante. El parpadeo, ¿por qué se involucró? Campbell y sus colaboradores sugieren que el parpadeo deforma la córnea inicialmente y produce un reflujo, un torrente de humor acuoso que ayuda o contribuye con la liberación del pigmento y su depósito finalmente. Cuando uno parpadea, produce un aumento transitorio de la presión intraocular y este mecanismo, y además del parpadeo, produce un empuje del iris hacia posterior, es decir, todavía lo empuja más hacia atrás, produciendo mayor contacto entre el cristalino y el iris y pues incrementando el riesgo de la dispersión. En cuanto a la acomodación conlleva a un mayor reclinamiento del iris también hacia la parte posterior. Durante la acomodación aumenta el diámetro anteroposterior del cristalino y nuevamente va a haber un contacto íntimo entre la parte posterior del iris y el cristalino. El mecanismo, y acá pueden ver unas fotos obtenidas a través de VM de cómo es la configuración del iris periférico en estos pacientes. Vemos que estos pacientes efectivamente sí tienen un iris más cóncavo, ¿no? Vemos que este iris en la periferia es bastante más cóncavo y está en íntimo contacto con la parte anterior del cristalino. En la fotografía inferior vemos que la línea amarilla muestra cómo debería ser la posición normal del iris, pero en estos pacientes sabemos que su iris está insertado más posteriormente y existe pues una concavidad que entra en contacto con la cápsula anterior del cristalino. A la mano izquierda ven los mecanismos clásicos de bloqueo pupilar y en el caso del paciente con síndrome de dispersión pigmentaria y más adelante que desarrolla glaucoma por dispersión pigmentaria, es un mecanismo llamado bloqueo pupilar inverso o también le llaman reverso, donde debido a esta concavidad del iris, poco a poco la presión en la cámara posterior aumenta, ¿sí? Impidiendo el flujo normal de humor acuoso hacia la cámara anterior. Y por lo tanto, tampoco hay drenaje de la cámara anterior hacia la posterior. Es la manera de que esta concavidad, como se ve en la figura, bloquea el flujo normal del paso del humor acuoso. Entonces, hablando un poco de la clínica, nosotros debemos sospechar síndrome de dispersión pigmentaria en aquel paciente con un ángulo abierto, pero que tenga presiones intraoculares elevadas. Y me refiero supremamente elevadas, como pueden ser rangos de 30 a 40, en una consulta randomizada, ¿no? Totalmente al azar. El paciente es un paciente que es relativamente joven, como había mencionado, son pacientes de 30 o 40 años, y usualmente es bilateral. Recordar la importancia de la probabilidad de conversión, que suele ser de 10% en 5 años a glaucoma, y de 15% de los que hacen dispersión pigmentaria convierten a glaucoma en 15 años. Son números importantes a tener en cuenta. Y entre los hallazgos, esta es la parte, digamos, más bonita de explicar de esta enfermedad, porque es la parte clínica, lo que tenemos que echarnos a buscar durante la consulta. Y los primeros hallazgos a buscar son los que están en córnea. El primero es el clásico uso de Krukenberg, que no es patognomónico de la enfermedad, porque sabemos que pueden haber en otros casos, como en casos de uveitis o en casos de trauma. Si bien es cierto, el clásico uso de Krukenberg está en la córnea central, en los pacientes con dispersión pigmentaria suele ser de central a inferior, donde se suele depositar más por gravedad. Es más común de hallarlo en mujeres, se postula o se hipotetiza que puede tener una relación hormonal, y estos pacientes además tienen un grosor corneal normal. En cuanto a la cámara anterior, había mencionado que son pacientes con unas cámaras anteriores bastante profundas y los gránulos de melanina pueden encontrarse en algunos casos
dispersos y flotando en el humor acuoso en cámara anterior. Además, podemos ver un reclinamiento posterior del iris periférico. No siempre ese signo se ve, pero sí solemos ver unos iris periféricos bastante profundos, que nos da la sensación tridimensional pues, de la concavidad. Y en cuanto al iris, este es el hallazgo, digamos, más clínicamente importante. Vamos a ver que los defectos de transiluminación son muy frecuentes en estos pacientes. ¿Y dónde transilumina? No transilumina, digamos, en cualquier parte, sino transilumina en la parte de la periferia media, a la periferia ya, digamos, más cercana al limbo. Esto obviamente traduce que ya hay una atrofia secundaria a todo este frote crónico contra la cápsula anterior del cristalino, y hay que tener especial precaución en pacientes afrodescendientes. ¿Por qué? Porque este pigmento, estos defectos de transiluminación no son tan visibles porque estos pacientes justamente tienen un estroma bastante grueso y oscuro, y a veces, a pesar de que hay tanta liberación de pigmento, no la podemos ver clínicamente con un iris así de atrófico. También podemos encontrar anisocoria, que va a predominar obviamente en el ojo que tiene mayor dispersión de pigmento, y puede imitar otras patologías como heterocromía o síndrome de Horner, ¿no? La gonioscopía, otra parte fundamental para poder hacer el examen de estos pacientes, recordemos, tiene que ser un paciente con ángulo abierto, debemos poder identificar una inserción bastante posterior del iris. Estos ángulos van a tener una pigmentación bastante densa, sobre todo como lo ven en la fotografía inferior. Esta pigmentación, recordemos, va a ser difusa y va a ser uniforme. Recuerden bien cómo se ven estas dos fotografías, que el pigmento es homogéneo, es una línea bastante cargada de pigmento. A diferencia de lo que vamos a encontrar en pseudofoliación, que va a ser un depósito de pigmento, como le dicen, en sal y pimienta, ¿no? Moteada, en patrón moteado. En algunos sectores sí, en otros no tanto, en otros sí, y así. Pero en este caso sí es un patrón bien lineal, uniforme y denso. Obviamente, por cuestiones de gravedad, esta pigmentación va a ser mayor en el ángulo inferior, y si es que es superior, sospechar en un síndrome de dispersión pigmentaria en estadio burnout. ¿Qué quiere decir un estadio burnout? Quiere decir que este síndrome de dispersión pigmentaria ya tuvo un tiempo de tener desde su inicio, y en este estadio de burnout ya se ve que al revés, ¿no? Hay una traslocación del pigmento hacia la parte superior, y en estadio burnout ya no se caracteriza por tener presiones intraoculares elevadas, como sí lo hacen al inicio de la enfermedad. En cuanto al cristalino, lo que podemos hacer en el cristalino, podemos hallar algo que se llama la banda de Shea o la línea de Saint-Meyer, que es el pigmento depositado, digamos, en la parte más periférica, cerca del soporte sonular. Y a medida que el cristalino aumenta de tamaño, empuja nuevamente el iris hacia adelante. Y esto, pues, lo que les mencionaba un poquito, ¿no? Esto ocurre después de mucho tiempo de haber iniciado la enfermedad. Esto va a impedir, y así es que el iris se empuja hacia adelante, ya no hay tanto contacto con el cristalino, entonces ya no habría tanta liberación de pigmento. Pero ya estamos yendo tarde en la enfermedad, y esto pasaron por lo menos 10 años. En el fondo de ojo, pues no hay unas alteraciones muy patognomónicas para los pacientes con dispersión pigmentaria. Sin embargo, por asociación y frecuencia se ha identificado que hay un riesgo aumentado de desprendimiento de retina en estos pacientes. Se vio que del 6 al 7% lo tienen, y algunos de ellos también presentan degeneración en raíz o rupturas retinianas, y es 2 veces más frecuente en los pacientes con dispersión pigmentaria. Un dato importante a tener en cuenta también. Entonces, para resumir un poco, la tríada clásica para el diagnóstico son tres. Uno, presencia de uso de Krukenberg, el endotelio corneal, ya les mencioné, en la parte central o central inferior. Los defectos de transiluminación, que busquémoslos en la periferia media, y la pigmentación trabecular densa en la malla. El diagnóstico diferencial, pues son todos estos que menciono aquí, rápidamente para hacerles mención de algunos. La pseudofoliación es el principal que puede confundir el diagnóstico. Obviamente, pacientes con uveitis, con inflamación ocular, también liberan pigmento, también tienen cambios a nivel del ángulo que pueden imitar. El glaucoma primario de ángulo abierto, obviamente son pacientes con ángulos abiertos, y vamos a hacer la distinción acá por la cantidad de pigmento. Y bueno, entre otros, los tumores y otras condiciones
hiperpigmentación, ¿no? El trauma, el síndrome de Horner, y recordemos que no todo lo que transilumina es dispersión pigmentaria, ¿no? Tenemos pacientes con albinismo o los mismos pacientes con diabetes que hacen atrofias sectoriales del iris. El tratamiento lo podemos dividir en cuanto a algunas conductas, como es la actividad física que debe ser limitada para estos pacientes, ¿no? Se ha visto que el ejercicio intenso puede favorecer la mayor dispersión de pigmento en estos pacientes, sobre todo en deportes de contacto, digamos, ejercicios muy extenuantes pueden favorecer esto. La terapia con láser es un segundo punto, de la que voy a hablar seguidamente. El tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico finalmente, ¿no? En ese orden. Ahora, en cuanto a la iridotomía periférica con Jack Láser, ¿qué se ha visto? Esto todavía sigue siendo algo bastante controversial. ¿Y por qué? La finalidad de hacer una iridotomía periférica en un paciente con dispersión pigmentaria es un paciente que, uno, sabemos que tiene el ángulo abierto. Entonces, ¿para qué haríamos una iridotomía en un paciente que tiene el ángulo abierto? Pues lo haríamos para equilibrar presiones entre las dos cámaras, entre la cámara anterior y la cámara posterior. Entonces, ¿qué se ha estudiado en cuanto a iridotomía periférica? Cuando uno trata de ver el componente de equilibrar presiones entre las cámaras, se vio que el grupo que se le realizó IP tuvo menor presión intraocular a los 9 meses de seguimiento, un promedio de casi 3 milímetros de mercurio menos, pero a largo plazo se vio que podría aumentar. Y en cuanto al número de medicaciones que llevaban en ese momento, pues no se vio ninguna diferencia. Es más, las medicaciones se mantienen. Hacer una iridotomía periférica para prevenir futuros efectos en el campo visual o un daño glaucomatoso como tal, no hay una evidencia que haciendo el procedimiento se prevenga el deterioro o se prevenga la progresión en el daño del campo visual. Y en cuanto a la profundidad de cámara, sí hubo un aumento significativo en los 4 cuadrantes en el grupo que se le hizo IP, a diferencia de los que no. Estos artículos los traigo a colación por la alta, digamos, controversia que hay si es que hacer o no iridotomía periférica actualmente. El que está a la mano derecha es toda una revisión bibliográfica y sistemática de todos los trabajos que se tienen sobre iridotomía periférica en síndrome de dispersión pigmentaria. Acá tienen una tabla de los cuales son los principales. Ven que son por lo menos desde el año 1994 y los más recientes hasta el 2014, donde el principal hallazgo, o mejor dicho, el principal resultado de hacer iridotomía periférica siguen coincidiendo en que únicamente es para equilibrar la presión entre ambas cámaras. Vemos en la figura A cómo está este iris de convexo, cómo la cámara anterior, digamos, es bastante amplia, y después de haberle hecho una iridotomía periférica, tiene una vía de, digamos, de paso, de drenaje adicional, y con el efecto adicional de que puedes equilibrar las presiones entre ambas cámaras. Hablando un poquito de lo que hace ese trabajo, encontraron que después de toda la revisión bibliográfica que se pudo hacer, no se puede determinar la eficacia en términos de la función en el campo visual, evitar daños en el campo visual. Los cambios en la presión intraocular sí estaban a favor de la iridotomía periférica en comparación a los que no se hacían, pero en cuanto a la reducción de drogas se vio que no había un cambio significativo en cuanto a en la reducción de drogas. La conclusión de esta revisión entonces indica que no habría suficiente evidencia científica para recomendar la iridotomía periférica como un procedimiento terapéutico o un tratamiento terapéutico para el glaucoma pigmentario en pacientes con dispersión pigmentaria, ¿no? Concluyendo entonces, lo único que se lograría sería entonces la ampliación el equilibrio entre ambas cámaras, pero no una ayuda en prevenir el daño en estos pacientes. En cuanto al tratamiento médico, pues el tratamiento médico es bastante variado. Podemos hacer o tomar uso de todos los grupos farmacológicos que existen para controlar la presión intraocular. Sin embargo, de lo que se ha estudiado para dispersión pigmentaria, el que todavía sigue siendo de primera línea sigue siendo la análogo de prostaglandina, seguido de los inhibidores de la anigrasa, de los beta bloqueadores.
Los alfa agonistas en estos pacientes no suelen ir tan bien, los suelen relegar para un cuarto lugar, y el uso de parasimpáticos miméticos como la pilocarpina sí entra a tallar un poco en estos pacientes en particular, porque al tener nuestra pupila, digamos, fija en miosis, estaríamos evitando esta dinámica de lo que es la midriasis en condiciones de oscuridad o cuando queremos acomodar, y sabemos que el movimiento pupilar pues trae mayor dispersión de pigmento. Entonces los pacientes con pilocarpina podrían favorecerse de no liberar tanto pigmento cuando llevan el tratamiento. Sin embargo, la discusión es no se pueden utilizar en pacientes muy jóvenes. En cuanto a terapia láser con SLT, lo que se está viendo es que se utiliza cuando la terapia médica no es suficiente. La respuesta inicial con el uso del SLT es satisfactoria, sin embargo, particularmente en estos casos, puede aumentar la presión intraocular debido al daño secundario y la cicatrización de la malla trabecular, que ya sabemos que es una malla con un daño importante por la respuesta del depósito tan crónico que tiene del pigmento. De todos los pacientes jóvenes parecen tener mejor respuesta y ha reportado una reducción de al menos 20% de la presión intraocular en el 85% de los pacientes a los que se les hizo el procedimiento, y estos resultados se mantienen solamente en el 14% de los casos después de los 2 años. Vemos que su eficiencia para esta entidad en particular no sería tan alta. Y ahora quisiera pasar al siguiente tema, que es el síndrome de pseudofoliación y el glaucoma pseudofoliativo. El síndrome de pseudofoliación se debe a un depósito de fibrilina y alfa-elastina a nivel sistémico. No solo es una enfermedad ocular, sino es una enfermedad sistémica. Estos depósitos tienen un aspecto blanco, blanquecino, fibrilo granular, y a nivel ocular ocurre sobre la cápsula anterior del cristalino primordialmente y también en la malla trabecular. Algunos aspectos históricos para, digamos, mencionarlos rápidamente. Fue escrito desde 1917 por Lindenberg. Vogt ya había mencionado un poco de lo que es la exfoliación senil de la cápsula cristalino, pero Borac y Theobald ya hablaban de propiamente pseudoexfoliación, y tienen otros nombres también a lo largo de la historia. En cuanto a la epidemiología, la incidencia se duplica cada 10 años, y vean que acá pongo un cuadro de más o menos cómo es la prevalencia en cada década. Digamos un 10% para los pacientes que están entre 60 y 69 años, y vemos cómo se va duplicando, 21% en el grupo etario de los 70 años y un 33% del grupo de 80 89 años. En cuanto al sexo, es mucho más frecuente en mujeres. Sin embargo, cuando ocurre en varones, el glaucoma suele ocurrir más temprano, es más frecuente y además es más agresivo. En cuanto a la herencia de la pseudofoliación, de nuevo, hay una controversia si es que es autosómico dominante o si es que es de herencia mitocondrial, y el HLA asociado es el BW35, identificado en Suecia. Alteraciones importantes con esta enfermedad del miocardio, ACV e hipertensión arterial. En cuanto a frecuencias, vemos que pseudofoliación es aparentemente una enfermedad de los países nórdicos. Vemos que las frecuencias más altas están en Finlandia y, digamos, países del norte, llegando a prevalencias como cerca del 13% al 22%. No hay trabajos propiamente dichos en América Latina, pero sabemos que nosotros tenemos población con pseudofoliación. Es más, pacientes procedentes de determinados lugares de Perú. Yo pensaría que la zona cerca de la Sierra Central, de Junín, de Pasco, son los que, digamos, ahí hay un grupo étnico que tiene bastante pseudofoliación. Además de en el ojo, ¿dónde se encuentra daño por pseudofoliación? Sabemos que es una enfermedad sistémica y ocurre en varios lugares del cuerpo: corazón, pulmones, hígado, se ha reportado también en riñones y obviamente también en la piel. Y la estrella de la fisiopatología vendría a ser el gen LOX1, y este gen sabemos que codifica enzimas que hacen cross-linking del colágeno y de la elastina en la matriz extracelular
de varios lugares del cuerpo, y pues obviamente al estar alterado, todo este proceso de cross-linking del colágeno pues estaría también alterado. Entonces, para resumir un poco los factores de riesgo, tenemos que esta enfermedad, a diferencia de la anterior, que era en jóvenes, esto es en pacientes de edad avanzada, que también tienen una carga genética. El lugar de procedencia es muy importante, clásicamente descrito en países nórdicos, pero también nosotros reconocer que tenemos nuestra propia población que tiene pseudofiliación es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, y si es que ocurre en hombres, la enfermedad es más severa, ¿no? Ahora, el síndrome de pseudofiliación y glaucoma, nuevamente traigo a colación, es mucho más frecuente en países nórdicos, ¿no? Pacientes de raza blanca y pacientes de edad, pues, de 50 o 60 a más años, ¿no? Y acá tienen las prevalencias, digamos, diferentes en cada uno de los países que están en la lista, viendo que llegan en Islandia y en Noruega casi por encima del 50%, en Suecia llegando hasta el 66%. Se plantea si es que bilateral o unilateral, pues la mayor frecuencia es que sea una enfermedad bilateral, una frecuencia de 3 a 1. Cuando es bilateral hay un mayor riesgo de desarrollar glaucoma. Cuando el daño es unilateral, el daño glaucomatoso es mucho más severo que en pacientes con ojos sanos. La evidencia de alteración histopatológica también se ha visto en ojos sanos. Y bueno, actualmente se pregunta uno si es que es una enfermedad monoocular o si es que es solamente un componente unilateral, ¿no? Que de pronto solamente se manifiesta en un ojo y en el otro ojo todavía no se ha manifestado. La exfoliación verdadera, esto rápidamente es una cuestión histórica, que es una cuestión diferente de la pseudoexfoliación, por eso se llama pseudoexfoliación verdadera. Y para resumirles esta diapositiva, era una exfoliación en la cápsula, una degeneración en la cápsula anterior del cristalino que estaba asociada a la radiación infrarroja. Esta exfoliación verdadera se vio que era bastante frecuente en aquellos que eran sopladores de vidrio, por ejemplo, o herreros o trabajadores del acero, por estar expuestos a temperaturas bastante altas, especialmente los que trabajan el acero, los que trabajan el vidrio, sometidos también a un índice de radiación infrarroja pues, bastante significativo. Pero esta diapositiva la traigo a colación para diferenciar lo que es la exfoliación verdadera, limitada únicamente a la cápsula anterior del cristalino, de todo lo que es pseudoexfoliación. Signos clínicos de pseudoexfoliación vamos a encontrarlos en todo el ojo, desde el cristalino, el iris, la pupila. Vamos a encontrar un componente de pseudoexfoliación en el ángulo y también vamos a verlo en la retina, el vitrio, en el nervio óptico y algunos extraoculares. Los que podemos ver en el cristalino, y esto de pronto es lo que me gusta ver con los residentes de primer año en la lámpara de hendidura, es para distinguirlo. Una vez que lo ven, ya no lo olvidan. Es la característica más importante y consistente de la pseudoexfoliación, y son estos depósitos fibrilares o granulares que aparecen en capas, que pueden aparecer en 3 zonas, pueden aparecer en la parte central, como ven en la primera foto, en la media periferia o en la periferia extrema. Y es por eso importante dilatar al paciente. En muchos casos podemos encontrarlo así, como en la primera foto, y eso salta a la vista sin el paciente estar dilatado. Pero en pacientes que tienen estos depósitos en la parte más periférica, eso no lo vamos a pescar a menos que dilatemos al paciente. Además de estas imágenes que son pues bastante patognomónicas de pseudoexfoliación, debemos evaluar el componente de facodonesis. Estos pacientes tienen un grado de debilidad sonular y por lo tanto buscar facodonesis es mandatorio. Acá otras fotos de ver cómo se ve estos patrones fibrilares, algunos pueden ser radiados, algunos pueden ser como moteados, y en la parte central o en la parte periférica, como ven aquí. En cuanto al iris, los cambios son tempranos y también son bien reconocidos. Las frecuencias son variables, pero del 32 al 94% de estos pacientes tienen depósitos de este material pseudoexfoliativo en el borde del esfínter y del margen pupilar. Estos iris son unos iris con una mayor rigidez, por lo tanto son pacientes que van a dilatar con dificultad. También hay pérdida de pigmento por roce, ¿ya? Hay que considerar que también tienen este otro lado de pérdida de pigmento. Y las alteraciones
ya estos en pacientes mucho más crónicos que pueden tener por transiluminación van a ser únicamente limitadas al esfínter del iris. Y esta es una diferencia bien importante del glaucoma por dispersión pigmentaria, que recordemos que tenían a la media periferia. Los pacientes con pseudofoliación tienen los defectos de transiluminación únicamente en el reborde del iris, de la pupila. Aquí, bueno, la pupila, para hablar un poquito específicamente de la pupila, son más pequeñas de lo normal, como había adelantado, tienen poca o pobre dilatación, no contrae tampoco bien con mióticos, son unas pupilas que pueden tener fibrosis o degeneración, desorganización de su tejido muscular, dilata, o mejor dicho, dispersan pigmento durante la dilatación, y hay una tendencia a que estos iris más adelante hagan un síndrome de iris floppy. En cuanto a la córnea, no hay mayor, digamos, compromiso como en el síndrome de dispersión pigmentaria. Sin embargo, sí podemos ver una densidad endotelial disminuida. Podemos ver copos dispersos en el endotelio corneal que sí pueden simular como un uso de Krukenberg cuando ya es una cosa muy grosera. Sí encontramos que estos pacientes tienen una alta frecuencia de gutas y otras degeneraciones asociadas, pero buscarle a estos pacientes un uso de Krukenberg no es un signo clínico importante para pseudofoliación. Y en cuanto a las zónulas y el cuerpo ciliar, miren estas fotografías bellas. La primera es una fotografía electrónica, de microscopía electrónica, de cómo es las zónulas en estos pacientes. Se describe que los primeros cambios en la pseudofoliación, mucho antes de los que vemos ver en la cápsula anterior, se ven en las zónulas. La enfermedad empezaría aquí, por lo tanto serían los cambios más tempranos. La única manera de verlos es con cicloscopía, es ver una visualización directa de las células, de los cuerpos ciliares, y donde se puede ver el depósito en estas dos estructuras. Como sabemos, el depósito crónico de este material en las células produce una tendencia a debilitarlas y que más adelante tengan su luxación. Y bueno, este pigmento tiene una adherencia celular anormal, ¿no? Que puede hasta reemplazar al 100% todo el tejido celular y se vuelve 100% tejido pseudofoliativo. A ese rango pueden ir. Componentes del ángulo, ese es un ángulo, recordemos, es un ángulo abierto que tiene una mayor pigmentación de la malla trabecular, pero es diferente de la que acabamos de ver en dispersión pigmentaria, porque si bien es aumentada, es en el patrón que le dicen sal y pimienta, es un patrón moteado, no es un patrón homogéneo. Podemos ver líneas en Paulesi, sí se puede ver una línea, una línea de Schwalbe bastante pigmentada. Estos pacientes más adelante, porque no es clásicamente, más adelante sí pueden cursar con un estrechamiento angular, a diferencia de dispersión pigmentaria, que todo el tiempo eran pacientes con cámaras bastante profundas. Y bueno, vemos también los depósitos del material pseudofoliativo en la malla trabecular posterior. Aquí nuevamente la línea San Paulesi, una línea de Schwalbe bien pigmentada. Y como ven abajo en la malla trabecular, no es un depósito tan denso ni tan homogéneo que ven acá de la pigmentación, sino es como un moteado, es más denso en unos sectores y menos en otros. Y en cuanto a la retina, vitrio y nervio óptico, podemos ver que el componente del material pseudofoliativo puede estar incluso depositado en la hialosis anterior o en la base del vitrio, puede también verse depositado en la cápsula posterior. Eh, Esto pues se ha visto que está más incrementado en aquellos pacientes que tienen degeneración macular, por algún motivo existe esa asociación. Y el nervio óptico de estos pacientes, al ser pues una enfermedad un poco más agresiva que un glaucoma primario, es una enfermedad que avanza bastante más rápido, deteriora rápidamente el nervio y produce pues mayor palidez. Vemos que estos discos ópticos tienen una menor área en comparación a ojos normales y al ser una enfermedad más agresiva, podemos ver en estos pacientes particularmente mayor presencia de hemorragia cerca del disco óptico. Estas imágenes son para traer a colación de que la enfermedad no es una enfermedad de la cápsula anterior del cristalino, porque vemos que la pseudofoliación continúa, y continúa incluso después de haber hecho una cirugía de catarata, donde ya no tenemos una cápsula anterior que se desfacel, ¿no? Vemos que aquí incluso hay
esfacelación del material depositado en la cámara posterior con presencia de un lente intraocular. Y aquí vemos que la cápsula posterior está llena de material exfoliativo y que incluso se ha enrollado a sí mismo. El diagnóstico diferencial, todas aquellas enfermedades asociadas a dispersión pigmentaria en el ángulo, por lo tanto, nuestro principal diagnóstico es su hermano, el que presenta al inicio el síndrome de dispersión pigmentaria, especialmente en el paciente que es joven y miope, cuando vemos el uso de Krukenberg y con los defectos de transiluminación, ¿no? Ya hemos visto que tienen estos pacientes transiluminación en la media periferia del iris. Otros diagnósticos diferenciales, pues la uveitis con las sinequias anteriores periféricas y otras enfermedades que siempre son materia de confusión, como la diabetes, glaucoma crónico de ángulo estrecho, por la posición del iris, que nos puede dar falsas imágenes de pigmento en el ángulo, o las sinequias. La exfoliación verdadera, que hablé un poquito al inicio, que son en pacientes que están sometidos a altas temperaturas y que no tienen ninguna asociación con glaucoma, y también la amiloidosis. Esta parte también para explicar cómo se desarrolla el glaucoma en el paciente con exfoliación. Hay un aumento en la resistencia en la salida del humor acuoso, porque aquí hay un bloqueo en la malla trabecular por el material exfoliativo y además por el pigmento que se puede liberar en el iris. Hay un daño endotelial en la red trabecular y esa relación del daño con presión intraocular estaría también relacionado a la cantidad de pigmento o la cantidad de material exfoliativo que se puede depositar. ¿Y el cierre angular también puede ocurrir en estos pacientes? Claro que sí. El mecanismo sería por la formación de sinequias posteriores, el bloqueo que se llama el bloqueo iridocapsular en pacientes que se utilizan mióticos. Recordemos que pueden existir también anomalías vasculares del iris debido a su particular rigidez. Ya otras alteraciones que tienen que ver con un iris pseudomeseta, pero afortunadamente estos pacientes que desarrollan un componente de cierre angular pueden revertir rápidamente con el uso de una iridotomía periférica. Y en cuanto al desarrollo de glaucoma debido a debilidad anular, es básicamente por el desplazamiento del cristalino, que se acentuaría en la posición prona, y el uso de los mióticos, que sabemos que van a aumentar la longitud axial del cristalino y disminuyen la profundidad de la cámara anterior. En cuanto al manejo, el manejo de nuevo se plantea la escala terapéutica en pasos, la terapia médica primero, luego el láser, luego la cirugía de glaucoma y la cirugía de catarata como una alternativa también. La terapia médica, a menor respuesta a terapia médica, vamos a tener mayor necesidad de cirugía. Y en cuanto a la progresión del daño, podemos utilizar diversos grupos farmacológicos. Los betabloqueadores, en este caso en particular, sí son de muy buena opción, como incluso como primera opción, nos ayudan a equilibrar las fluctuaciones. Los alfa-agonistas como la brimonidina también son de ayuda, los análogos de prostaglandina también, y los inhibidores de la anhidrasa carbónica ya como en un último lugar. En cuanto al SLT, se ha visto, como ya se sabe, una mayor respuesta en pacientes que son vírgenes a tratamiento, la mayor tasa de respuesta a la dilatación ocular post procedimiento se ha visto que es superior incluso a lo que antiguamente se hacía con ALT. Los ojos que tienen pretratamiento con pilocarpina van bastante mejor. El éxito a 3 a 6 años es hasta el 55% de casos. Vemos que este grupo de pacientes les va bastante mejor que al grupo anterior. Y el tasa de falla, pues es 50%, es una tasa de falla importante, versus el 19% que se utiliza en glaucomas de ángulo abierto. La iridotomía periférica, particularmente, si es que existe riesgo de bloqueo pupilar, como sabemos, y puede requerir una iridioplastia dependiendo de la configuración del iris periférico. La trabeculectomía, que es, digamos, la cirugía gold estándar, se ha visto que tiene resultados similares, pero tiene mayores complicaciones. Sabemos que dentro de las complicaciones pueden tener presiones intraoculares pues, o muy bajitas o pueden hacer hemorragia coloidea. Estos pacientes, por todo el componente de debilidad anular, pueden hacer subluxación o pueden tener prolapso vítreo o encarcelamiento vítreo durante el procedimiento de trabeculectomía. Son pacientes que tienden a sangrar bastante y estos pacientes definitivamente van a hacer más catarata, más adelante van a requerir una cirugía de catarata seguramente.
Y bueno, finalmente les decía, ¿no? Pueden ser ojos que puedan irse hasta el otro lado, ¿no? Que puedan tener una presión muy intraocular muy, muy bajita después de la cirugía. Algunas consideraciones si es que queremos hacerle cirugía de cataratas a estos pacientes, recordar el componente de debilidad celular y que debemos de preservar el endotelio corneal porque estos pacientes tenían un componente corneal importante. Debemos de utilizar un viscoelástico cohesivo para mantener formada la cámara anterior y evitar el prolapso vítreo alrededor de la bolsa. También evitar el uso excesivo del viscoelástico porque eso puede provocar una presión excesiva sobre las zónulas, favoreciendo que se desonule y tenga mayor complicación. Y en estos pacientes sí se recomienda el uso de anillo de tensión capsular para una cirugía de catarata. Esto ya viene a colación para algunos detalles técnicos para la cirugía. Esto va más adelante para los residentes que están en tercer año sobre todo. Se recomienda que cuando uno remueve los fragmentos en la parte ya casi final de la cirugía, sea una remoción tangencial y no la radial que usualmente hacemos, ¿no? Llevamos los fragmentos de la periferia al centro, pero no, esto no se debería hacer en los pacientes con pseudoinflamación porque debemos hacer una remoción más gentil, más suave de estos restos corticales que pueden quedar para evitar que se desonule. Alerta, obviamente siempre en algunos pasos de la cirugía, ¿no? Si es que vemos pliegues en la cápsula posterior o colapso del ecuador capsular, si vemos el fornix periférico, obviamente también tener cuidado con el movimiento. Y el uso de anillos de tensión capsular, como dije, puede ser muy bueno para estabilizar ese saco que puede estar por luxarse, pero también tiene la otra parte que puede dificultar la aspiración de la corteza. Entonces, allí hay todas unas técnicas y tipos específicos de anillos para colocar y evitar esta complicación. Esta parte la voy a pasar rápidamente porque ya tiene que ver con un poco de detalle de los segmentos de anillo, de los anillos que se pueden colocar. Lo voy a pasar rápidamente. Y bueno, acá menciono algunos trabajos que investigan un poco sobre el uso o no uso de los anillos de tensión capsular para estos pacientes. Y bueno, se ha visto que en la mayoría de casos debería ser implantado el anillo antes de iniciar la facoemulsificación y no cuando se está terminando, porque al implantarlo antes de iniciar tu faco, se ha demostrado que puede reducir el riesgo de la diálisis de las células o de su separación por completo, ¿no? Otra premisa que postulan los cirujanos es que uno debe ser agresivo, pero solamente lo suficiente agresivo que se necesite. Algunos cirujanos de segmento anterior, por lo tanto, prefieren no colocar anillos de tensión capsular de rutina en todos los casos. Su uso, obviamente, no está exento de complicaciones, porque uno, por más que quiere prevenir el daño en el saco, puede terminar perforando el saco con el anillo o colocarlo en el sulco inadvertidamente, no por error. Y podrían ser no necesarios si es que la debilidad o la diálisis celular es muy pequeña, o solamente colocarlos cuando existe una evidencia de debilidad celular intraoperatoriamente, ¿no? Que nuestro saco esté, digamos, en continuo movimiento durante la cirugía, es un signo de alerta y mandatorio para colocarle la anillo. En cuanto a consideraciones postoperatorias de los pacientes con cirugía de catarata, aquí sí quiero dar énfasis de que tenemos que vigilar muy bien la presión intraocular, porque estos pacientes pueden hacer picos de presión intraocular, suelen ser pacientes que se inflaman más, que opacifican más la cápsula posterior, y así también tenemos que hacer un seguimiento a largo plazo. La cirugía de catarata en estos pacientes no acaba al mes o a los 2 meses, sino tenemos que ver un largo plazo para asegurarnos de que este lente haya quedado centrado y no haya hecho tilt por estas debilidades en las células que existen o en el propio saco que puede haber estado inestable y que el lente termine o descentrado o luxándose por completo. Aquí nuevamente un poquito de la inestabilidad capsular que puede gestionarse a través de los anillos. Estos son los resultados que se tienen, ¿no? Vemos que por eso es importante el seguimiento a largo plazo, porque estos pacientes pueden hacer fimosis capsular y esto sí requiere de atención, como ven en la figura A. En la figura de aquí abajo
que abajo a la derecha vemos que es un paciente que tuvo una cirugía de catarata excelente, pero en el largo plazo, miren cómo ese lente se vino para abajo, se terminó de luxar por la debilidad celular tan marcada que tenía. Y ya hablando un poco más de glaucoma nuevamente, al hablar de trabeculoplastia SLT en pseudofilación, es algo bastante seguro, porque es un procedimiento no invasivo, se puede repetir, tiene un perfil de seguridad bastante alto, y si bien es cierto, aún es debatible comparado con glaucoma de ángulo abierto en cuanto a resultados, vimos que el 50% de ellos no les va bien a largo plazo, es una alternativa más que tenemos para su manejo. Los parámetros de traculoplastia en SLT son básicamente como estudiamos el otro día en la otra ponencia, son 50 disparos por cada 180 grados, es decir, hasta 100 disparos en toda la circunferencia, un spot de 400 micras, con 3 nanosegundos de duración y más o menos con ese rango de energías. La energía, recordemos, siempre es titulable y va a depender mucho de la cantidad de pigmento que encontremos. Mientras más pigmentada encontremos la malla, menos energías deberíamos de tener. Cuanto a cuánto de SLT voy a colocar, 180 o 360, eso también ya fue más o menos estudiado por Shibata y dio que hacerlo en 360 grados tendría mejores resultados que solamente hacerlo en 180. Y esto lo traigo ya a colación como parte final, que es las alternativas quirúrgicas en glaucoma para el síndrome de pseudofilación. Tenemos bastantes. Además digamos, del SLT que ya tenemos, hay unas revisiones extensas de cómo debe ser el tratamiento quirúrgico. Entre ellas tenemos la cirugía tradicional, que había mencionado un poco la trabeculectomía, pero también disponemos de otras armas, como los dispositivos express, la esclerotomía profunda no penetrante, la, visco, la viscocanalostomía, la trabeculectomía interno y los otros mix. La trabeculectomía nosotros sabemos, es la reina, el gold estándar en la cirugía de glaucoma. Sin embargo, a pesar de tener un amplio uso y hacer un procedimiento tan frecuente, su uso en países ya desarrollados está siendo desplazado a favor de los dispositivos MIX de cirugía mínimamente invasiva. Sabemos que TRAVE va muy bien con antimetabolito porque aumenta la tasa de éxito e incluso es muy similar al paciente con glaucoma de ángulo abierto. No existe un estudio clínico específico para comparar cómo le va a estos pacientes de pseudoinflación con TRAVE, pero en el estudio de TBT incluyó un 4% de pacientes con pseudoinflación con resultados que eran poco concluyentes. La cirugía combinada, es decir, hacer una trabeculectomía con una FACO, la extracción del cristalino propiamente dicha ha demostrado disminuir la presión de 4 a 5 milímetros de mercurio por sí sola, pero estos resultados no serían aplicables a pacientes con circulación avanzada o con PIO francamente descontrolada. ¿Por qué no se recomienda hacer una FACO trabeculectomía en estos pacientes? Porque se ha visto que si bien tienes ambos componentes que te ayudan a controlar la presión, hacer el procedimiento combinado aumenta la morbilidad del procedimiento y las complicaciones más adelante. Los dispositivos Express, estos para mencionar rápidamente, son otra alternativa, una alternativa bastante nueva. Eh, este dispositivo es en la casa de fabricación de Alcon, es un dispositivo eh, microscópico de un lumen de 50 a 200 micras. Es una alternativa, como decía, no invasiva a la trabeculectomía, no requiere de una iridectomía ni una esclerectomía manual o asistida. Y lo bueno de estos procedimientos es que generan menos inflamación postoperatoria y por ese motivo sería una buena alternativa en estos pacientes. Hay un estudio que, bueno, solamente es un estudio muy puntual que hizo la misma casa comercial, Express contra Trave, que hay una disminución de presión muy similar en ambos grupos, pero obviamente quien va a tener menos complicaciones quirúrgicas por ser menos invasivo va a ser el grupo Express. Lo malo de este estudio es que no hizo diferenciación por el subtipo que glaucoma, de ángulo abierto, pseudofilación no lo dijo, pero su alto costo no justificaría su aplicación para estos pacientes con pseudofilación. En cuanto a la esclerectomía profunda no penetrante, tiene un perfil de seguridad superior al de la trabeculectomía. Hay reportes preliminares de su eficacia y la seguridad en pacientes con pseudofilación y estos reportes son prometedores.
a los 18 meses de seguimiento, vemos que existe un éxito de hasta el 73% en ojos que tienen glaucoma de ángulo abierto, pero que el glaucoma, los pacientes con glaucoma de pseudofibulación no se quedan para nada atrás y llegan a una tasa de éxito de 71%. No existen diferencias significativas tampoco a largo plazo, y sin embargo, los pacientes con pseudofibulación muestran un éxito prolongado en el tiempo. En cuanto a la viscocanalostomía, es un procedimiento también no penetrante que no involucra la formación de una ampolla o el uso de antimetabolitos, así que por esa parte es algo seguro. Los que hicieron estudios, que son Wizgar y sus colaboradores, hicieron la viscocanalostomía con y sin FACO. Vemos en un número bastante importante de ojos con glaucoma primario de ángulo abierto y solamente con 36 ojos con pseudofibulación. A pesar de la diferencia de números entre ambos grupos, pues hicieron asociaciones para compararlos, no encontraron diferencia significativa para ambos grupos. 100% de los pacientes que fueron FACO con viscocanalostomía tuvieron éxito a los 3 años, y al revés, ¿no? 100% de los pacientes que solo se les hizo el procedimiento solo, para pacientes con pseudofibulación fallaron. La trabeculectomía AB interno también es una alternativa moderna que se está haciendo en el enfoque de glaucoma con el trabectón. Puede realizarse con o sin extracción del cristalino, y ya hay algunos también estudios al respecto que están encabezados por Jordan, que también compara pacientes con glaucoma de ángulo abierto y pseudofibulación. ¿Qué se vio? Tuvo 173 ojos con pseudofibulación, lo siguió más o menos 200 a 200, más o menos 278 días. Se vio que la presión preoperatoria era de 25, más o menos 6, más o menos, y se redujo un número importante de milímetros de mercurio hasta 18, más o menos 8. El número de medicamentos preoperatorios, que fue de 2, se redujo a 1.1, y el procedimiento combinado con FACO suele ser superior de nuevo al procedimiento que se hace por sí solo. Y acá, bueno, un poquito de un video de cómo se hace el empleo de trabectón, cómo con ayuda de un coniolente se ubica la malla. Este procedimiento lo ha hecho ICAMED. Y se hace una incisión a nivel del trabéculo, dilatándolo. Por cuestiones de tiempo, voy a ver si puedo aumentar el video. Sí, y se expone ahí el trabéculo, favoreciendo una vía alternativa de drenaje de la presión. Ese reflujo sanguíneo que ven allí es un reflujo normal que debe estar presente para ver que el procedimiento sea satisfactorio, que sea correcto. Y el uso de otros MIGS, de otros dispositivos de cirugía de glaucoma mínimamente invasiva, como el iStent, pues todavía no hay estudios concluyentes, digamos, y menos para síndrome, para pseudofibulación. En este estudio que se hizo con iStent versus FACO y iStent, 14 de los ojos se operaron con pseudofibulación, pero no se indicaron muy bien los grupos a los cuales pertenecían, si es que eran solamente FACO o el procedimiento standalone. Este autor, Klangman, reportó una corte retrospectiva de los efectos adversos en 35 ojos, y 17 de ellos tenían pseudofibulación. La complicación más severa de colocar MIGS en estos pacientes fue el reflujo hemático abundante, que no se pudo controlar quirúrgicamente. La presión postoperatoria fue mayor justamente en el grupo de pseudofibulación, y sin embargo existiría una reducción después de los 6 meses que fue sostenida, que sabemos que en general todos los MIGS tienen un buen perfil de seguridad, pero se reportó que para pseudofibulación tenían estas dos complicaciones que eran más frecuentes. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias, doctor Ha Zapaico. sido una Bastante exposición didáctica, un poco larga, bastante. pero el tema en sí es complejo y tiene bastante componente para estudiar. Muchas gracias, doctor Zapaico. Bastante No sé si tienen didáctica la alguna duda o presentación. pregunta.
Y bueno, por el momento no tenemos preguntas.